José Castañeda, dejándoles un saludo fraternal a todos nuestros oyentes y compañeros de exposición. En este viernes de conclusiones, saludando muy afectuosamente a todos, particularmente al pastor Salomón de la Cruz Tuyuc, a quien apreciamos bastante, nuestro amado subdirector. Las manifestaciones del Espíritu en el culto son un tema con el que yo quiero cerrar, más con impresiones que considero que son importantes que tomemos como referencia. Después de mi exposición del día lunes, donde las enmarco dentro de la naturaleza de la adoración, no puede haber manifestaciones si no son dentro, pues, del culto a Dios. Es en el culto donde se expresa nuestro deseo de alabar, de bendecir y de glorificar a Dios, y donde se puede presentar lo verdadero y lo espurio, lo del espíritu y lo de la carne, lo que es de Dios y lo que tal vez no sea de Dios, lo que va dirigido al Dios verdadero o a un Dios falso. Es en el culto donde se adora en espíritu y en verdad, o donde se adora con un ritualismo frío, incomprensible y artificial. Esperamos pues que los comentarios que hagamos a continuación puedan ayudar a entender, comprender no solo nuestro propio marco de adoración, sino también el de nuestros hermanos en la fe y de otros grupos que también lo hacen, y podamos hacerlo con el mejor ánimo posible, más que para destruir o condenar, para entender y para sobrellevar. Creo que la preocupación por falsas doctrinas es legítima entre los creyentes. Creo que falsas prácticas también es una preocupación legítima. Creo que es legítimo levantar una voz de alerta a nuestra comunidad espiritual y a nuestros hermanos que estén interesados en escucharnos. También considero que debe escogerse las peleas que valga la pena pelear, porque algunas cosas, como comienzan, también se acaban velozmente. Aunque la doctrina debe de definir la práctica, no siempre practicamos lo que sabemos. De ahí que una cosa es saber hacer y la cosa es hacerlo correctamente. En eso necesitamos tener claro que no solamente basta con saber qué es lo correcto, sino si somos capaces de hacerlo. Por otra parte, siglos o décadas de cierta forma de hacer las cosas en el culto no va a ser modificadas por lo que aquí decimos, por lo que aquí enseñemos, a no ser que las personas que nos escuchan sientan la necesidad de hacer cambios. Estamos conscientes que nos dirigimos a una audiencia predominantemente pentecostal, pero también a un respetable grupo no pentecostal, con liturgias y formas de cultos ambos diferentes, desde lo más expresivo y hasta irreverente, hasta lo más ceremonial y reverencial posible. Percibimos y comprendemos el culto en base a lo que vemos, oímos y leemos de Dios, de acuerdo a nuestro propio entorno cultural y de personalidad. Es como nosotros hacemos el culto a Dios. Es como nosotros nos expresamos, como nosotros entendemos que debe de ser, como alguien nos enseñó, y que al leer la Escritura lo leemos con los ojos de quien nos enseñó. Lo percibimos con la experiencia que ya tenemos previamente. Por eso nos es difícil entender a quienes lo ven de otra manera y lo hacen de otra manera. Decía que es la personalidad muchas veces la que expresa nuestra forma. Por ejemplo, el tranquilo, el flemático, que se saque la lotería, algún premio mayor, tal vez exprese su gozo con una leve sonrisa y un levantamiento o arqueo de cejas. Mientras que el extrovertido, el sanguíneo, dará saltos y alaridos por toda la casa y tal vez por toda la cuadra. Y de cómo hacerlo o no hacerlo cuando usted se saque la lotería, pues no se puede hacer una doctrina. Cada quien se expresa conforme lo siente o lo puede. Conozco personas muy ceremoniosas en la liturgia de su culto. Cantan sentados, oran sentados,
no levantan la voz en su culto. Pero esos mismos los he visto en un partido de fútbol, sin camisa, gritando, saltando, desorbitados, abrazando a su compañero y expresando emociones inusitadas por una pelotita de cuero que entró en un marco metálico. Es una cuestión de perspectiva. Tal vez esta persona siente que puede canalizar sus emociones en un partido frente a un televisor o en un estadio, pero que no debe de hacerlo en un culto porque Dios es solemne y tiene que hacerlo con solemnidad. Así lo interpreta. Mientras que tal vez otro considere que no es así, que así como puede expresarse por las cosas naturales de la vida, pues tiene la misma libertad de que esas emociones que Dios le dio para manifestar lo que siente su alma en un partido, pues puede expresar lo que siente su espíritu en un culto. Es una cuestión de perspectiva en la que podamos estar o no estar de acuerdo al respecto, pero el hecho ahí está. Personas que son muy solemnes en un campo y muy extrovertidos en otro y viceversa, y que tal vez pudiera ser solo cuestión de perspectiva y que seamos nosotros los que estamos más inquietos que Dios al respecto. La palabra culto viene de cultura, de la forma en que veneramos la divinidad. Algunos se flagelan la espalda, otros mortifican el cuerpo con espinas y unos más caminan de rodillas para expresar su devoción. Los cristianos, protestantes, evangélicos, pentecostales, carismáticos, no pentecostales o autodenominados cristianos a secas, manifestamos el culto a Dios de diversas formas físicas y preferentemente no sacrificiales, tal vez excepto al momento de dar. Pero ¿qué es provocado por el espíritu en el culto? ¿Y qué es provocado por la carne? Y cuando es carnal, ¿lo es en el sentido natural o es carnal en el sentido de la tendencia al pecado? Por ejemplo, comer es una necesidad carnal, comer o beber es un deseo natural, pero no es dañino comer o beber. En cambio, la gula, que es un exceso de la carne en el sentido espiritual, pues es un deseo carnal perjudicial. Entonces, ¿qué en la iglesia es inofensivo y qué es ofensivo de lo carnal? ¿Y qué de lo que llamamos espiritual realmente lo es y qué no? ¿Y hasta qué punto hace daño o es inocuo o es beneficioso? Existen elementos claramente identificables en el culto y adoración a Dios, como es el hablar con Dios en oración, con súplicas, con humillación, en un estado de contemplación o meditación, alabándole exaltadamente o gimiendo con voz audible o silenciosamente, de pie, sentados, de rodillas, postrados, acostados en la cama, etcétera. Hay tantas formas en las cuales uno expresa el culto a Dios. Desde el punto específico y formal, yo diría que el culto tiene tres tonos, tres enfoques, tres manifestaciones. Y que quiero compartir con ustedes porque de acuerdo a eso, yo creo que impacta nuestra naturaleza de culto, nuestra manera de adorar a Dios, para bien o para mal. El culto privado es el culto dado a Dios de manera individual, en una casa, en una sala, yo solo, con mis amigos, con mi familia. Es responsabilidad de quien lo ejerce y solo Él conoce la intensidad de su corazón y la naturaleza de su adoración. Él con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos, con su familia, con sus amigos. En el ámbito privado nadie más sabe lo que uno hace ahí y lo hace para Dios y lo hace a su manera y nadie te puede cuestionar porque es un culto privado. Ni siquiera la ley interviene ni participa el Estado. Este es un derecho personal de todo ciudadano en la mayor parte del mundo, excepto en los países donde se prohíbe específicamente adorar a Dios o adorar a alguien que no sea el culto oficial de ese país. Pero en la mayoría de los países el culto privado es del orden personal y nadie te lo puede quitar. Es tu derecho. Lo segundo es el culto público congregacional.
Es cuando se abre un lugar para que las personas puedan entrar y adorar a Dios en comunidad. Y es competencia y responsabilidad común cómo se ejerce ese culto. Ahí se afirma o se desvía la naturaleza de la verdadera adoración, pero es en el ámbito local. A nadie más le interesa más que a esa congregación. Ellos saben cómo lo hacen, por qué la gente va allí, por qué la gente no va allí. Podemos escuchar rumores, pero es un culto local. Es de ellos. Ellos han encontrado su forma solemne o exaltada de adorar a Dios y es solamente de ellos. Están encontrando un camino para adorar a Dios, interpretando las mejores formas de hacerlo, correcta o incorrectamente, pero es decisión de ellos como iglesia local autónoma. La tercera forma de adorar o de ejercer el culto y sus manifestaciones es lo que en México se conoce como el culto público extraordinario y que la ley permite fuera de los templos. Es el culto que se hace en los lugares abiertos y también a través de los medios masivos de comunicación. Y agregaríamos pues los medios o las redes sociales que pueden difundir masivamente lo que se hace en un culto. Aquí sí creo que se requiere muchísima responsabilidad con lo que uno hace ahí. Yo estoy muy preocupado cuando la gente exhibe la adoración y el culto de una manera pública en un entorno de personas de una audiencia insensible o no acostumbrada a ver este tipo de manifestaciones y puede traer confusión y hasta incomodidad. Yo diría es como tener intimidad y ponerla en los medios masivos. Es bastante incómodo pensar que lo que es del ámbito privado y del ámbito íntimo, como en este caso la adoración, tu comunión con Dios, se exprese o se vea a través de las pantallas la gente en estado de adoración, contemplación, sin pedirle permiso para hacerle tomas close-up, tomas cercanas, verle llorar, gemir, temblar, qué sé yo. Considero que es una irreverencia, una falta de respeto y un atrevimiento. A veces yo me pregunto, ¿qué pasa por la mente de siervos de Dios que tienen la oportunidad de orar por un funcionario de gobierno o político importante e inmediatamente suben fotos del orden privado, imponiéndole manos, sin permiso de quienes fueron ministrados? Considero cuánta arrogancia o deseo de fama puede haber en aquellos que les gusta exhibir el poder que tienen ante los lugares, en los lugares públicos, arrojando gente al piso o generando manifestaciones. No estoy en contra de ninguna manifestación, aunque, o cuando menos, no las desapruebo de facto, pudiera estar en desacuerdo, pero no las desapruebo de facto, sino el espíritu con que se hacen ese tipo de evidencias, el entorno sensacionalista. Adorar a Dios en espíritu y en verdad debe producir vida y debe de producir vida en abundancia. Los espirituales deben de encarnar su experiencia en cosas, en lo humano. Lo espiritual se encarna en experiencias humanas, por humanos imperfectos, por cierto. Lo producido por el espíritu puede ser distorsionado por un deseo pecaminoso. Simón el Mago quería algo legítimo y bueno, pero no nos quedan muy claras sus intenciones, porque quería pagar por ellas. Me hace falta tiempo para documentar el tema, pues estoy llegando a esta ciudad, pero cualquier estudiante serio de la historia podrá encontrar evidencia de manifestaciones públicas en los cultos de los creyentes primitivos. También posterior a la Reforma Protestante, se registran reuniones con expresiones de llanto, éxtasis, temblores, caídas y rodar por el piso. Cuestiones que en la actualidad ponen de punta los cabellos de algunos y podría ser la delicia de otros. Los moravos y cuáqueros son un ejemplo de esto en Europa, también llamados los santos rodadores, o los Holy Rolls. Juan Wesley fue impactado grandemente por un grupo con estas manifestaciones y desarrolló un movimiento de avivamiento que impactó a Europa y a los Estados Unidos de Norteamérica
y ahí posteriormente América Latina. Todo esto en el siglo XIX, que repercute obviamente en lo que llamamos el desarrollo de la Iglesia Pentecostal del siglo XX. El crecimiento del movimiento pentecostal a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hace más de un siglo, no se puede concebir sin las manifestaciones que traía y que en su momento fueron considerados sumamente escandalosas y que produjo una ruptura con las iglesias madre a las que ellos pertenecían y a las que quisieron volver y compartir su experiencia espiritual juntamente con aquellas manifestaciones francamente exaltadas y que producían incomodidad a la mayoría, pero que fueron un motor motivacional y pasional en la vivencia del culto de su época. La pregunta que nosotros debemos hacernos tal vez no es qué es necesario y qué no es necesario en un culto, sino qué produjo. ¿Fue al final productivo o improductivo? ¿Trajo beneficio espiritual o no? ¿Hubo o dejó de haber salvaciones en ese momento? La iglesia pentecostal fue considerada hereje muchísimos años, hasta que finalmente, después de algunas décadas, la iglesia evangélica de los Estados Unidos aceptó a los pentecostales dentro de su alianza también como cristianos. Los primeros libros de teología comparada que yo leí de la iglesia bautista, por ejemplo, traía entre las sectas también a los pentecostales. Supongo que ya no los trae, tal vez sí, pero en aquel tiempo sí los traía, porque esa era la perspectiva, yo lo entiendo perfectamente. En la actualidad, los pentecostales de hace 100 años, o de origen de hace 100 años, están preocupados por los nuevos pentecostales. Considero que el riesgo de que en el tema de cómo se hace el culto a Dios, estemos más preocupados por cómo se divierte el vecino que en cómo está nuestra propia fiesta. Recuerdo yo alguna vez platicar con un pastor de una iglesia conservadora que con cierta sentido de indignación me comentaba de una iglesia, de una mega iglesia de 5,000 miembros. Y me decía, ahí va pura gente liberal, la gente que no quiere compromiso, la gente que no tiene compromiso con Dios, que no, ahí va quien quiera, allí todos caben, es una iglesia mundana. Y yo le dije, oiga pastor, ¿y usted cree que allí no hay gente buena? Bueno, me dijo, tal vez sí, algunos. Bueno, ¿cuántos son? ¿Algunos 5,000? Sí, como 5,000 o más, me dice. Digo, ¿no habrá unos 500 buenos ahí, pastor? Me dice, pues, bueno, 500 yo creo que sí debe de haber. Digo, oiga, pastor, ¿y usted cuánta gente tiene en su congregación? Y ya un poco inquieto me dice, bueno, tal vez 70, 80. Le digo, oiga, ¿y todos son buenos? ¿Son espirituales? ¿Son sanos? ¿Son justos? Bueno, no, me dice, tal vez, pues un 40%, me dijo. Le digo, oiga, pastor, y entre los 500 de allá y los 30 de usted, pues no cree que no están tan mal ellos. Y se me quedó viendo y le digo, no es que yo los defienda a ellos, le digo, pastor, sino lo que quiero decir es que pues a lo mejor entre mucho polvo y paja finalmente también pues tienen buenas cosas y a veces uno ve lo malo, pero pues no ve lo bueno que alcanzan. Y no es que yo estuviera de acuerdo con todas las prácticas de allá o de acá, sino más bien que nos es más fácil a veces cuestionar lo que está del otro lado del cerco que lo que está en el nuestro, donde consideramos que acá sí tenemos calidad y allá no, pero al final, pues es Dios quien conoce los corazones. Sí me preocupa que algunos se aferren a la herencia del culto anglosajón como si fuera el patrón bíblico, o las nuevas expresiones de culto que pretenden darle un entorno hebraico, como si lo hebreo fuera lo legítimo. No es ni en este monte, dijo Jesús, ni en aquel monte, sino en la expresión viva de una adoración del Espíritu, donde Dios es glorificado. Yo diría al final, y cada quien puede tener su propia conclusión, y no pretendo crear uniformidad con mis comentarios, ni siquiera que estén de acuerdo conmigo, sino solamente plantearlo para su análisis. Considero que es muy difícil determinar qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu,
porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, desde adentro hacia afuera. Y lo que nosotros vemos son las manifestaciones del cuerpo. ¿Pero qué las produce? ¿La pasión humana, el alma, o la pasión espiritual que viene de Dios? ¿Cuál es el motor que mueve nuestras emociones? ¿El espíritu o lo humano? ¿Quién puede determinar eso? Bueno, por sus frutos los conoceréis, pudiéramos decir. Pero ¿quién va a calificar esos frutos? Es con el tiempo que nosotros vemos esto. Sí, me da mucha tristeza ver cultos en YouTube que no sé si son ciertos, donde la gente hasta baila jarabe tapatío mexicano o norteño en el púlpito, en la plataforma, excesos de bailes con bacheros de tipo colombiano, donde uno dice, esto ya es un arrabal, esto ya no tiene nada que ver con el culto a Dios. No me refiero a esos extremos que pueden ser célebremente tristes. Yo hablo de aquellas expresiones que se hacen en la iglesia que pudieran ser meramente emotivas, a lo mejor inofensivas, pero que satisfacen a la gente y le privan de la oportunidad de buscar a Dios en espíritu y en verdad, de doblar su rodilla y buscar a Dios en el altar, de buscar la comunión con Dios de una manera verdaderamente espiritual. Todos tenemos que hacer una reflexión seria si lo que hacemos pudiera o no agradar a Dios. El culto no es para agradarnos a nosotros mismos, ni siquiera para agradar a nuestros invitados. El culto va dirigido a Dios y Él debe de glorificarse en Él. Y debemos de ser honestos porque un día Dios nos pedirá cuentas si le dimos al pueblo alimento verdadero o le dimos alimento empaquetado. Si el culto fue espiritual o fue espumosamente emocional solamente. Que Dios nos dirija y nos ayude a encontrar el camino correcto. Al final, cada quien es responsable de su propia congregación. Cuide su viña y no se preocupe tanto por la ajena. Exprese lo que usted hace como testimonio para los demás y quienes le quieran seguir, qué bendición. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Perdón si hago algo que les incomode. Un abrazo fraternal a todos. Bendiciones.